Hola, buenas tardes. Bueno, ya estamos a 28 de diciembre. Voy a esperar un poquito a ver que esto avise para que se conecte la gente. Es el último live del año, ¿vale? Está esperando. Último lunes, último directo de los lunes a las 7. Y se acaba este 2020 que tanto, bueno, que no olvidaremos. Eso sin lugar a dudas será un año que no olvidaremos por cosas diferentes, pero sobre todo una que nos ha marcado especialmente, que ha sido esta pandemia que nos tiene a todos pues daos la vuelta como un calcetín. Entonces lo que está claro es que es un año para recordar. Y por eso es por lo que precisamente he estado haciendo pues tanto hincapié y llevo todo el mes de diciembre precisamente haciendo contenido del podcast en los episodios del podcast de cada semana sobre cómo cerrar 2020 y cómo prepararnos para 2021. Este es el primer año que me he decidido a ir compartiendo cada semana un poco de contenido porque creo que precisamente este año quizá más que nunca es un año que merece la pena que le dediquemos tiempo a mirar hacia atrás, como ya os he venido diciendo, a reflexionar sobre lo que ha supuesto el año para nosotros. Y sobre todo a mirar hacia adelante. O sea, yo creo que al final lo más importante precisamente es siempre hacer esa revisión para traer las cosas que soy especialmente partidaria de que lo que traigamos sea los logros que tenemos, las cosas más importantes que nos han sucedido desde un lado de reconocer los logros y precisamente para que eso nos sirva para mirar hacia el año siguiente y decidir y elegir un poco qué queremos, hacia dónde queremos ir. Siempre lo digo y siempre insisto mucho en ello. Es cierto que luego la vida nos va a traer cosas que a veces van a dar o a tirar por tierra todo ese trabajo que hayamos podido hacer de planificar. Este es un año en el que precisamente queda de manifiesto eso, como muchas veces podemos planificar, podemos hacer este trabajo y luego viene algo que le da la vuelta. Hola Marta, ¿qué tal? Qué bien, feliz Navidad, felices fiestas, que estamos en el último directo del año. Y esto lo que decía, que este año es una prueba total de cómo las cosas a veces vienen de una manera que no es como la teníamos prevista y cómo es importante navegar en la incertidumbre y saber manejarlo, pero cuanto más tenemos claro cuál es ese camino que nos hemos trazado, yo siempre digo, si al final tenemos una idea de cuál es nuestro lugar de destino, si nos salimos de la carretera, nos podemos salir, por supuesto, encontrar sitios nuevos, darnos cuenta de que hay otros caminos, pero siempre sabremos cómo volver a esa carretera principal que nos lleva a donde elegimos ir. Sin embargo, si no sabemos, si no tenemos ni la más mínima guía de ese a dónde ir, pues al final acabaremos perdidas siempre por carreteras secundarias, principales, pincharemos, pero nunca, llevaremos verdaderamente la dirección y el volante de a dónde queremos ir. Por eso este año especialmente, pues eso, llevo 4 semanas haciendo hincapié en esta parte de trabajar y dedicarnos especialmente el tiempo a cerrar el año y a preparar el año siguiente. Ya he compartido con vosotros precisamente que yo ya he estado 2 días trabajando en ello, sigo afinando cosas y bueno, me alegro de que estéis por aquí porque es el último episodio. Ya está Neus por aquí, que luego vamos a hablar con ella porque esto no he hablado de ello en el episodio del podcast, pero me parece súper interesante, que es hablar también de la importancia de hacernos un plan de aprendizaje.
es una de las cosas fundamentales que se tienen que incorporar dentro de nuestro plan, porque ya no vamos a poder nunca más creer, si es que lo creías, que íbamos a poder vivir de aquel aprendizaje que hicimos un día en una carrera que estudiamos o en un trabajo que tuvimos, sino que vamos a necesitar crear dentro de nuestro plan. Me encanta incorporar este concepto que nos va a traer Neus dentro de nuestro plan y de nuestra estrategia, una parte que será nuestro plan de aprendizaje para el año, porque se va a incorporar y se va a tener que incorporar todos los años, porque ella ya nos lo contará, va a ser una pieza fundamental dentro de nuestro plan de crecimiento allá donde queramos ir, e incorporar el aprendizaje en nuestro día a día. Así que gracias, Neus, porque te vas a unir luego en un ratito a esto y con muchas ganas de escucharte incorporar el plan de aprendizaje a nuestra estrategia y a nuestro plan para 2021. Bueno, yo solamente quería hoy comentar un poquito por encima. Sabéis que el contenido un poco más detallado dentro de también lo que deja la longitud de un podcast o los minutos de un podcast está explicado en los dos últimos episodios, el 103 y el 104. He hablado en ellos, pues por un lado, en el 103 estuve hablando de la importancia, después de hacer una revisión del año, después de hacer toda esa reflexión, toca ponerse objetivos, toca realmente definir qué queremos lograr en este año que empieza. Y bueno, seguramente para toda la gente que ya sois de empresa y que venís acostumbradas a oír hablar de esto, sabéis perfectamente lo que son los objetivos SMART, que es una característica que necesitamos en el entorno de los objetivos. A la hora de fijar objetivos, muchas veces no cumplimos con todos esos requisitos, sino que ponemos objetivos muy genéricos y muy difusos que en realidad no son objetivos. Entonces, quizá no me voy a extender mucho en hablar sobre ello aquí, sino que te remito a que lo escuches en el episodio y que quizás si queréis compartir aquí algún objetivo que os venga a la cabeza, que os podéis plantear para que veamos si cumplen los requisitos de ser SMART, pues os animo a que lo que hagamos aquí sea precisamente eso, como entrar un poco más en la práctica más que en la teoría. De todas maneras, que sepáis que lo de SMART significa que sean específicos, ¿vale? Tenemos que concretar un objetivo. Yo siempre lo llevo como una cosa básica. Un objetivo no puede ser voy a adelgazar en 2021. Eso no es un objetivo específico. Tiene que ser medible. Podemos poder cuantificarlo, o sea, cuántos kilos quiero adelgazar. Tiene que ser alcanzable. No puedo decir yo, por ejemplo, si yo dijera que mi objetivo para 2021 es adelgazar 25 kilos, pues vale, cumple con que es específico y es medible, pero no es alcanzable. Yo no sé si me ves por aquí o si me conoces personalmente, sabrás que no es alcanzable que yo pierda 25 kilos, porque significaría que estoy enferma o que me quedo pues un poco en el chasis. No quiere decir esto que no pudiera perder algunos, que podría siempre estar bien, pero no 25. Otra cosa es que sea realista, que también, ojo, que para mí hay una parte importante en lo de realista con los objetivos, que si bien es cierto que es una característica necesaria para los objetivos, pero para mí, dentro de lo que hablamos en marca personal, ojo con el realismo. Sabéis, las personas que estáis por aquí, que ya me conocéis, y las que no, pues os lo cuento. Muchas veces creo que tenemos que huir bastante de ese realismo que nos limita, ¿vale? El realismo creo que a veces es muy peligroso porque nos impide soñar y porque nos impide pensar en grande. Y creo que esta característica de los objetivos SMART, vale, podemos ponérsela a algunos de los objetivos que nos planteemos para no frustrarnos en caso de que no lleguen en el primer periodo de tiempo que nos lo planteamos,
pero no dejemos tampoco también de plantearnos objetivos que no sean realistas, objetivos donde verdaderamente, que los que verdaderamente nos pondríamos si no tuviéramos ningún límite y si tuviéramos todas las posibilidades y además no tuviéramos miedo. Entonces creo que es muy importante que esta característica habitual de los objetivos, cuando nos la aplicamos a nosotros como personas, nos demos cuenta que ese realismo muchas veces lo que hace es limitarnos. Entonces te animo precisamente a que lo que hagas sea ponerte objetivos que no sean realistas, sino que de alguna manera puedas soñar en grande, engorilarte, como yo suelo decir a la gente que está en el programa conmigo, que tenemos la oportunidad y la capacidad de soñar y engorilarnos y poner cosas que no que luego nos lleven a la frustración en caso de que no ocurran en el primer momento. No es eso, pero sí que nos permitan salir de la caja o pensar fuera de la caja y darnos cuenta que realmente hay infinitas posibilidades y abrirnos a ellas. Y luego el último requisito de medible en el tiempo, pues un poco en ese ejemplo que os ponía como muy básico, yo no puedo decir que quiero adelgazar pues los 5 kilos en todo 2021, por ejemplo, sino que lo suyo sería que pusiera pues que para mayo o para junio o en 3 meses consiga ese objetivo. Esa es una parte importante porque que además va a conectar mucho con la parte de las acciones que vamos a ver después. Entonces, en el episodio del podcast, ya te digo, hablamos concretamente de esto. Si te animas a compartir por aquí, para que no sea yo la única que habla aquí, algún objetivo que te hayas planteado, podemos ver si realmente tiene estas características y te va a ayudar a ti personalmente. Y luego hay una cosa muy importante que es que para mí, precisamente desde la manera en la que yo trabajo, en la parte de la marca personal, es que ojo con plantearnos solo objetivos profesionales. Parece que cuando hablamos de objetivos solo nos los tenemos que plantear en el entorno profesional. Y yo creo que no, soy una ferviente defensora de que en ese plan, en esa estrategia personal, hablemos de objetivos personales y profesionales. Y incluso a veces, y cuando yo trabajo en el plan de marketing y la estrategia con las personas con las que están en el programa, incluso bajo a desglosarlo por bloques. O sea, en los personales no es lo mismo hablar de objetivos de crecimiento personal, objetivos de en torno a tu salud, objetivos en torno a tu familia, a tus amigos, y que en los profesionales haya en las distintas áreas de tu profesión, tanto sea por cuenta propia como por cuenta ajena, e incluso que sean las finanzas, ¿no? En los números, ¿no? Que no tienen por qué ir vinculados a lo profesional. Ojo, que también nos vamos a abrir a la posibilidad de que haya objetivos financieros que no solo tienen que ver con los que recibes como remuneración. Tenemos que poder abrirnos también a la posibilidad de encontrar fuentes de ingresos que no sean las convencionales, que puedan ser pues por ingresos pasivos o encontrar otras fórmulas que no estén directamente ligadas a nuestra actividad profesional. Vale, hasta aquí todo el tema de objetivos, que es importantísimo y que necesitamos ponerlos por escrito. Tampoco vale dejarlos en la cabeza como todo, sino vamos a bajarlos, a ponerlos por escrito en esa libreta que vamos a abrir para nuestro 2021 o en ese documento digital y que van a incluir todas estas cosas y en todas estas áreas. ¿De acuerdo? Si alguien quiere poner algún objetivo por aquí, encantada de que lo comentemos. Y luego, por otra parte, en el episodio 103 también hablé de la necesidad de hacer un presupuesto.
esto que se conoce muchísimo y de lo que se habla muchísimo cuando estamos en una empresa, por supuesto, que es el presupuesto del año siguiente, hablamos de los presupuestos generales del Estado, llevamos oyendo hablar meses. Normalmente nadie nos ha enseñado o nos ha impulsado a trabajar en nuestro propio presupuesto personal del año y que incluya también aspectos personales y profesionales, ¿vale? Entonces, yo soy muy partidaria de tener un Excel en el que a priori nos marquemos cifras concretas de facturación. Insisto, siempre hago esto, puede ser, si tienes una nómina tendrás los ingresos por tu nómina, pero plantéate que puedes empezar a tener ingresos adicionales por otras cosas que quizá no son directamente lo que ingresas por tu nómina, y si lo que haces es trabajar por cuenta ajena, lo primero, recopila y sé muy consciente de cuál ha sido tu facturación del año pasado. Ponla en una cifra y plantéate un objetivo para el año siguiente. Y a partir de ahí después desglosa cómo vas a llegar a ese objetivo. De una manera a nivel de presupuesto, a nivel el papel, juega en el Excel con los números, enfréntate a ellos y juega con ellos. Luego ya iremos viendo cómo se materializan, cómo los vamos a ir revisando mes a mes. Pero tanto en ingresos como en gastos es muy importante plantearnos, empezar a hacer lo que hacen las empresas, plantearnos con nosotros mismos un presupuesto. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quejamos pues de no estar ganando lo suficiente, de que no llegamos a final de mes, de que podríamos ganar más, de X. Y muchas veces lo que pasa es que no estamos haciendo un trabajo real de coger los números y ver qué está pasando con ellos, ¿no? Y darnos cuenta de que llevándolos y teniéndolos delante es mucho más posible alcanzar objetivos que nos proponemos que sencillamente yendo un poco así como de aquella manera, intuyendo qué es lo que está pasando y en realidad no enfrentándonos a lo que hay, ¿no? Vale, no me quiero enredar porque quiero quiero entrar con Neus en breve porque, insisto, te puedes ir a los episodios del podcast y hablar y ver un poquito más. Porque luego en el episodio 104 de lo que te hablo es de la importancia de pasar a la acción. Para mí es algo fundamental. Para mí, precisamente, trabajo en marca personal y llego hasta esta estrategia personal que se concreta en un plan porque la acción es uno de mis valores irrenunciables. Yo necesito y me mueve que las cosas sucedan, que las cosas ocurran, no que se queden en una caja de ideas o en algo que llevamos en la cabeza, sino que realmente las cosas ocurran. Entonces, por eso es por lo que necesito que se pase a la acción. Y que todos esos objetivos los desglosemos en una serie de pasos que necesitan para que se cumplan. O sea, ya verás que en el podcast pongo un ejemplo, en caso de que quisieras tener una página web, tienes que desglosar todos los pasos que necesitas cumplir para que eso ocurra, ¿vale? Entonces, cada uno de los objetivos tenemos que desglosarlo en acciones concretas para que esas sean las que después bajamos a un calendario y a una agenda. En realidad, al final, lo más interesante es que ese plan se concrete en un calendario donde veamos claramente las actividades que vamos a hacer en enero, en febrero, en marzo, en abril y en mayo. ¿Vale? O sea, que concretemos en esas cosas, esas acciones concretas que nos permiten llevar a los objetivos, que las pongamos en los meses que le corresponden. Porque esa es la manera en la que no vamos a dejar para el último momento el cumplimiento del objetivo. Si yo
no lo desgloso y no lo llevo a meses anteriores, llegará el momento en el que me había planteado que tenía que cumplir el objetivo y no estará el objetivo cumplido y a una semana antes seguramente será imposible de cumplir. Entonces, para mí es muy importante que lo bajemos a acciones y que cojamos un calendario, que cojamos una agenda. Os hablo en el podcast de esta es Passion Planner, que es la agenda de la que os hablo en el podcast que descubrí hace unos años y que es un proyecto de emprendimiento de una chica americana, jovencita, súper interesante porque no es un calendario en sí solo, sino que lo que tiene es, te permite hacerte preguntas muy interesantes. Es verdad que, insisto, yo soy de digital, pero también soy de papel. Mirad, está llena de colores para cada temática y me gusta escribir a mano según qué cosas, por eso lo mantengo. Y bueno, ahí os cuento algunas recomendaciones y bueno, podéis echar un vistazo. Vale, he visto que Marta ha escrito un objetivo que gracias Marta. Vale, un objetivo podría ser mostrarme en redes, podría decir una vez al mes, diré más, 2 o 3 veces. Muy bien, esto me encanta, por supuesto que será más, 2 o 3 veces. Efectivamente, esto sería un objetivo de comunicación y tendrías que concretar un poco más en dónde, mostrarte en redes, pero en dónde. O sea, voy a hacer, por ejemplo, un post en Instagram todas las semanas. Si quieres, no tienes por qué concretar en qué día de la semana, ¿vale? Porque eso no es necesario, pero sí me voy a comprometer a hacer un post una vez a la semana. O voy a hacer un vídeo una vez al mes, por ejemplo. Un directo como estos, o grabo un vídeo y lo subo, ¿vale? Y eso en Instagram. Y si te planteas aparecer también en alguna otra red social, pues pones el objetivo concreto que pretendes cumplir en otras redes sociales, ¿vale? Fenomenal. Esa es la idea, concretar y concretar aún más diciendo dónde, en qué redes. Si decides que sea solo Instagram, pues perfecto, solo en Instagram. Vale, genial. Pues esto, en realidad, sí, pones el sudor, sí, no pasa nada, estoy segura de que lo vas a hacer. Ya te voy a traer yo por aquí para que nos cuentes todo lo que tienes para compartir y a partir de ahí empezaremos a verte. Ya verás, ve preparándote que eso te va a pasar en 2021 bien prontito, que tienes que contar todo eso que yo sé, en tu caso Marta, que tienes para ofrecer a todos los que estamos al otro lado. Vale, pues nada, esto que lo último que os decía es que es importante pasar a un calendario, concretar las acciones dentro de un calendario y además establecer un sistema de revisión de ese calendario. ¿Por qué? Porque aunque nos lo planteemos hacer a 6 meses y nos tengamos que sentar en junio a ver cómo han ido esos 6 meses, si yo antes no me siento todos los meses a revisar cómo ha ido el mes, seguramente me voy a estar escaqueando de muchas cosas que me he planteado y no voy a estar viendo cómo evolucionan. Y luego en junio veré que hay un montón de cosas que no he cumplido, tendré la excusa perfecta para sentirme fatal, darme cuenta que no he hecho nada de lo que quería hacer, darme un montón de látigo porque no lo he logrado. Y sin embargo, si aunque sepa que puede haber cosas que no estoy haciendo, me enfrento todos los meses a sentarme con ello, voy a poder ir desviando, o sea, viendo esas desviaciones, por qué son y cuál es la causa que está debajo de ese no cumplirlo, porque a veces puede ser que sea por algo, pues si es un objetivo profesional, pues puede que haya algo en lo personal que nos lo ha impedido y tenemos que reconocerlo y tratarnos amablemente por el que no haya podido ser. Puede que esté respondiendo a un miedo a enfrentarme a según qué y entonces lo voy posponiendo y tengo que verlo para darme cuenta también y en fin, nos va a ayudar ver qué hay y ahí es donde te digo que a veces va muy bien encontrar a alguien que te acompañe en esa revisión mensual para hacerte de pareja, que te confronte, ¿no? Que te haga preguntarte y con quien tengas que, o sea, obviamente no es
para machacarte, sino para impulsar, pero que te haga tener la sensación de tener que rendirle cuentas a alguien y que te confronte a la hora de decir qué ha pasado, por qué no lo has cumplido, qué te ha llevado a ello. Vale, pues esto es lo que yo comparto y ese plan a los próximos 6 meses nos va a permitir darnos cuenta de cómo hemos avanzado y en junio nos replantearemos el segundo semestre del año y será muy interesante darnos cuenta de cómo hemos ido avanzando y precisamente lo que quiero es completar esto, que es lo que yo aporto, con algo súper interesante que es una pieza más, que es el plan de aprendizaje. Neus Portas, que la voy a ir llamando por aquí porque creo que es muy interesante que incorporemos esto. Voy a buscarte, Neus. Aquí estás. Yo mientras voy contando, ya te lo he mandado, sí, ahora te envío. Ya he estado con ella en directo por aquí y está en el podcast. Hola, Neus. Hola, ¿Cómo estás? muy bien, muy contenta de estar aquí. Qué bien, qué bien. Bueno, te estaba contando que tú ya has estado por aquí, que ya hemos tenido algún directo, que es súper Sí, interesante. Neus habla de la importancia del aprendizaje y hoy más que nunca es como un must. sí, sí. Y, y bueno, precisamente, pues es que ha sido esta mañana, porque estas cosas son así. Esta mañana yo la he oído a ella en una tertulia que hizo hace unos días, ¿no? Y hablaba del plan de aprendizaje, que yo ya lo conozco, hemos hablado de ello, pero claro, a mí me ha venido, digo, vamos a ver, yo llevo un mes hablando del plan y es importantísimo incluir el plan de aprendizaje dentro de este plan. Entonces, bueno, ya está. Como ella se lía fácil, yo la he liado esta mañana y aquí No estamos. me dejo liar, ya lo sabes. Cuéntanos por qué es tan importante que incorporemos ese plan de aprendizaje, por favor. Bueno, básicamente porque, a ver, estamos aprendiendo todo el día. En realidad tampoco estoy, no se trata de convencer a nadie de aprender, creo que todos lo tenemos claro que hay que aprender. Pero es verdad que hay tantas fuentes de las que aprender ahora mismo y por lo general hay tantas ganas de aprender también, ¿no? Porque esto me encanta, ver las ganas que por lo general hay de aprender. Que al final parece que si está escrito hay que leerlo, ¿no? Y uno va leyendo, haciendo cursos, un poco como pollo sin cabeza. Al final yo me encuentro con mucha gente que me dice, es que ya no tengo, ya no sé qué hacer con tantas libretas, voy escribiendo, voy haciendo cursos, a lo mejor ya es el tercer curso que hacen de Design Thinking, no sé, ¿no? Y al final, o gente que quiere aprender algún tema y que, pero yo no puedo estar ahora 2 años, como si solo se pudiera aprender haciendo un máster, ¿no? Entonces, el plan de aprendizaje es pararte y decir, a ver, ¿qué quiero aprender? ¿Para qué? ¿Y cuánto necesito aprender realmente? Es poner orden y pararte a pensar qué quieres aprender y para qué, porque si no, en este mundo tan rápido en el que hemos entrado, parece que o se pasa muy por encima y entonces lo aprendo un poco por encima para cumplir, o me siento a hacer un máster de 2 años. Ya. Y cuando en realidad entre medias hay una gama maravillosa y está bien pasar por encima algunas veces y está fantástico hacer un máster, pero también hay muchas opciones entre medias que nos pueden solucionar otras necesidades y que suelen ser las más frecuentes además, ¿no? Entonces, ahora es el momento perfecto, en realidad el plan de aprendizaje lo puedes hacer En cuando cualquier quieras, momento. pero ahora es fantástico, ahora que estrenas esta agenda, ¿no? Como la que enseñabas, yo es que la página en blanco no es que no me dé miedo, es que Me me encanta. encanta la idea, ¿no? Me encanta estrenar libretas. La idea de estrenar un año, a mí los lunes me gustan porque es como una semana por estrenar. A ver, ¿no? En blanco, ¿de qué la llenamos? Entonces, la idea de llenar un año, así con la agenda nueva y más después de este año que tenemos la libreta de estas que tienes muy marcadas con muchos post-it, ¿no? Es una libreta, la del 2020, Tela, sí, sí, sí. la libretita era así y cuando acaba el año se te ha agotado de tanto papel que has metido en medio y Sí, post-it.
la libreta del 2020 es un poco así. Entonces, de repente, tiene su magia, pero apetece estrenar libretita ya blanca, bien, con posibilidades. Entonces, es un momento perfecto para hacer este plan de aprendizaje, sobre todo porque además el 2020 ha sido un año que nos ha dado una vuelta a todos. Un revolcón. Un revolcón donde el mundo ha cambiado un montón, las necesidades han cambiado, todo se ha digitalizado a un ritmo que parecía que íbamos a tener 5 años y de repente en 6 meses nos hemos pasado todas las pantallas, con lo cual de repente nos ha hecho muy conscientes de la necesidad de digitalizarnos. A nivel personal también ha movido muchas conciencias. Hay mucha gente, ¿no?, que de repente dice, se replantea cosas y de repente decide que quiere otra cosa que eso que tenía antes, ¿no? Ha sido un poco un antes y un después para mucha gente a nivel ya personal, vital, en el que ha decidido que a lo mejor no quiere seguir con lo que tenía. Entonces, es un momento, después de este 2020, en que más que menos tiene que marcarse un plan para ir hacia un sitio más o menos nuevo. Pero aunque sean capas nuevas, seguro que todos tenemos muchas, o sea, como hemos aprendido mucho, pero de forma intuitiva y ahora toca decidir qué queremos aprender. Ahora aprender lo que decidimos nosotros, que con todo lo que ha venido de forma intuitiva el 2020, ahora hacia dónde queremos poner orden y cada uno, según lo que haya vivido, a nivel personal y profesional, decidir qué quiere aprender, para qué y en qué intensidad. Entonces, un plan de aprendizaje es esto, ¿no? Es sobre todo el qué quiero aprender, para qué, porque muchas veces no es lo mismo aprender para un cambio profesional radical, por ejemplo, pues eso, ¿no? Porque a nivel personal has tenido un año tan que dices, bueno, no, pues yo ahora quiero otra cosa. Entonces, lógicamente, pues el aprendizaje será mucho más en profundidad, mucho más extenso. No es lo mismo tener muy claro hacia dónde quieres ir y entonces ya sabes lo que tienes que aprender, que estar en un momento de explorar, con lo cual a lo mejor es más como un temario más extenso. A lo mejor necesitamos muchos temas y ninguno en profundidad. En cambio, si lo tenemos muy claro, es un tema en profundidad y nos hacemos el tema 1, sub 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, ¿no? Y bajamos. A lo mejor tenemos un expertise que nos gusta, pero decidimos que hay que complementarlo por la digitalización, porque nuestra empresa en la que estamos va hacia otro lugar, porque queremos emprender en lo que sea. Entonces, lo que queremos, nos va bien lo que sabemos, pero lo que queremos es otro expertise que nos complemente y nos haga este perfil más en Pi, o queremos extender ese perfil en T, que ya damos por sentado que todos lo tenemos, pero siempre podemos ir añadiendo fichas, sea en la parte horizontal o vertical. Entonces, bueno, definir bien hacia dónde, ¿no? Yo uso siempre elementos muy visuales y por eso muevo tanto las manos, porque yo veo los dibujitos de la tele. Yo también. Que lo visualizo, el temario, lo veo cuando estás buscando muchos temas muy diversos a cuando estás bajando en profundidad. Entonces, todo esto es el plan de aprendizaje, ¿no? Es el tener muy claro qué queremos aprender. Y entonces esto nos indicará, eso sí, lo que necesitamos es hablar con expertos, un curso de 3 meses, un máster de 2 años, meternos en una carrera de 4 si hace falta, ¿no? Pero claro, tenemos que saber para qué, porque si lo que queremos es una capita adicional a lo que ya hacemos, no hace falta un máster, a lo mejor, ¿no? A lo mejor. Yo precisamente me he encontrado bastante con esto, ¿no? Esta necesidad de ruido en el tema de hay tanto contenido, hay tanto... Y además esta herencia que tenemos de que parece que la única manera que tenemos de pues crecer profesionalmente tal es metiendo más contenido y continuar haciendo, ¿no? Y yo me he encontrado, la verdad, según vas hablando, recuerdo varios casos de personas que han venido pues a hablar conmigo, a tener no, es que estoy pensando hacer este máster o este tal y cual, y he empezado a hacer 4 preguntas precisamente relacionadas con el para qué, y de repente ha sido como... Bueno, no, mejor voy a plantearme y a trabajar contigo el para qué y luego ya me planteo qué es lo que voy a estudiar. Fíjate, hablando con una amiga, arquitecto, y que está en un momento también de cambio, y dice, ya, pero yo ahora no puedo hacer otro máster. Digo, pues si nadie te ha dicho que hagas un máster. Pues que resulta que hace 3 años se metió en un máster de diseño de tuberías para plataformas petrolíferas. O sea, ahí es nada, ¿eh? 2 años. Primera de su promoción.
le ofrecen un trabajo en Dubái y dice, con 2 niños pequeños, y dice, y ¿Yo qué yo, ¿cómo? hago? Si es que no quiero Es esto. que es Y claro, esto. hace 2 años digo, claro, es que a veces decidimos, nos metemos a estudiar y a lo mejor nos encanta lo que estamos estudiando, pero no quiere decir que nos vaya a gustar luego cuando Claro. trabajemos. Igual que al final, a veces es al revés, que a lo mejor no nos gusta lo que tenemos que aprender, pero es el medio para un Que en trabajo ese de... momento nos facilita la vida. O sea, Claro, es ¿no? que, Como nos gusta el trabajo, pero hay que pasar, hay que aprender, imagínate, yo que sé, que necesitas unas pruebas determinadas para entrar en un sector, pues igual tienes que estudiar cosas que son un poco rollo, pero ese es el trabajo que te gusta. Entonces, yo siempre lo que digo es, antes de lanzarte a hacer algo, siempre probar en pequeño para aplicar, también porque cuando lo aplicas, primero, es cuando lo aprendes de verdad, y ujú, segundo, es cuando ves si vas bien, si eso es lo que, no solo si es lo que te gusta, porque igual sí tienes claro que eso es lo que te gusta, pero si realmente es lo que necesitas, porque a veces, como estamos acostumbrados a aprender de forma muy encapsulada, compramos todo el curso, compramos todo el paquete y a mm, lo mejor no llega a la mitad. Entonces, claro. cuando empezamos a aplicar, vemos que la mitad de lo que hemos aprendido no lo necesitábamos y en cambio cosas que no estaban en el paquete, de repente la echamos en falta y resulta que a lo mejor tenemos que complementar un poco ese temario, ¿no? Por eso el hacernos nuestro propio temario con aquello que de verdad necesitamos, ir aplicándolo para confirmar eso que lo sabemos hacer, que es lo que nos gusta, y entonces ahí vamos complementando nuestro temario, este plan de aprendizaje lo vamos complementando según vamos aplicando, ¿no? Porque Claro. si no, esto que es, al final, yo lo llamo Lean a esta metodología porque es como en el entorno emprendedor. Si inviertes todos tus ahorros y 5 años de tu vida, lanzas el proyecto y es que no quieres ni oír hablar de que el proyecto, de que ese producto no funciona. Es que solo oyes, ya sales al mercado con un sesgo brutal porque solo vas a escuchar a los que te dicen que tu producto es maravilloso. Pues si has pagado no sé cuánto, 2 años de tu vida estudiando, sales y más te vale que te guste. Entonces, acabar Totalmente. engañándote porque entonces es mejor, prueba poquito y ya no quiere decir que aprendas poco de las cosas. Yo soy muy partidaria, muy defensora de la excelencia y aprender con rigor, pero eso no quiere decir que te tengas que hacer todo el empache de aprender primero y luego soltar. Si lo vas haciendo poco a poco, ya volverás a aprender, ya es un círculo que es continuo, ¿no? Pero si vas Yo creo aplicando... que es implantarnos bastante este cambio de modelo de que no es lo hago, lo acabo y ya está, que es Exacto, no del es que lineal venimos, ya, sino el claro, que voy llenando, o sea, es como voy mojando el sándwich poco a poco hasta que se moje claro, entero, ¿no? Pero no, no claro, directamente le echo un jarro de agua encima del claro, sándwich, no, no, como que claro, vaya calando y que paralelamente yo creo mucho en que paralelamente, precisamente esto que decías, ¿no? Tenemos que ir dándonos cuenta que eso nos va llevando a la vida que queremos vivir. claro, Sobre todo y fundamentalmente, que eso es como debería ser la prioridad. claro, No, porque sí, si no, volvemos a entrar en la rueda del hámster de lo sí, que se supone que hay que estudiar, porque ahora a mí claro, es verdad que hay un montón de áreas muy apasionantes en las que hay que entrar, pero a mm, mí me asusta un poco eso. Entro en, y ahora hago esto, y ahora inteligencia artificial, y ahora lo otro, y ahora la robótica, y ahora los números, y ahora no sé qué. Ya, ¿y cuándo vas a parar un poco a hacerte unas preguntas que te ayuden, ¿no? Porque es claro, como, claro. Dios Y qué mío, vas a aportar ahí, ¿no? Porque si al final todos nos lanzamos a hacer el mismo curso y es un poco eso cuando por vas pasando, supuesto. aplicando y aportas lo que ya sabes, la experiencia que ya tienes junto a lo que estás aprendiendo y tu manera de ser, eso es lo que te hace diferente a otra persona que puede estar estudiando lo mismo que tú en ese momento, Claro. pero tiene otro background, otro perfil, otro talento y entonces esto es lo que nos va haciendo únicos también, ¿no? Incluso aunque tengamos claro lo que queremos, el tener un plan te ayuda a enfocarte mucho más, claro, y a ir, y sobre todo te da una sensación de control. Sí, Porque, esa es fundamental. mira, lo que decías antes de los objetivos, ¿cómo sabes que que sabes lo que necesitas saber? Si no te has Claro, hecho un plan. Si claro. no sabes cuánto tienes que saber de ese tema, si no sabes cuándo lo necesitas, ¿no? Porque no es lo mismo decir, en 3 meses yo quiero saber hacer esto, esto y esto. A decir, Ya. bueno, voy aprendiendo, porque entonces, como tenemos ese exceso de perfeccionismo un poco, ¿no? Siempre es esa cosa, cuando preguntas cuál es tu mayor defecto, siempre
sale el perfeccionismo, que me encanta, como porque es un defecto muy dulce, es muy bonito, como defecto. Sí, pero a veces ¿No? nos lleva a lugares Es muy perfeccionista, a peligrosos. mí me encanta como defecto, y digo, bueno, entonces es que es perfecto. Pero bueno, que es verdad que nos da mucho miedo equivocarnos. Entonces, nunca si no nos ponemos un momento de, en tal fecha tengo que saber esto a este nivel, ¿no? Sin ser experto, tengo que saber suficiente para empezar a aplicar. Si no lo hacemos, nos podemos tirar haciendo cursos 3 años, porque se está muy bien leyendo y haciendo cursos, estás en tu zona de confort, te parece que te lo sabes todo, teorizas, pues cuando bajas, cuando ves si de verdad. Entonces, o te Total. pones una fecha para empezar a aterrizar, o no o lo haces, pero más tarde, cuando no te queda más remedio, ¿no? Entonces, el plan de aprendizaje te ayuda un poco a esto, ¿no? Porque el plan también lleva un momento de aplicación. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Bueno, yo precisamente estoy encantada. Además, hay por aquí varias personas de las que están justo acabando o han Ujú. acabado mi programa marca, Muy porque es como bien. yo siempre digo, cuando acabamos y empezamos a tener, y ya tenemos claro o bastante claro el hacia dónde y el para qué, ahora toca, ahora empieza todo, ¿no? Claro, Entonces, claro. Sí. incorporar esa parte del concepto del plan de aprendizaje Mm. para que esté dentro de eso nos demos cuenta pues que a veces no tiene por qué ser tener más expertise en aquello que ya hacemos, sino tener un complemento de Sí. otra cosa que nos va a permitir pues o estar en las redes o tener visibilidad o en fin, Mm. que hay miles de posibilidades y que ese concepto nos ayuda. Bueno, Mm. bueno, estoy encantada de hablar de esto porque sé que les ayudará un montón Sí. y es un pasito más a dar para, bueno, para encaminar la vida en realidad, Para porque empezar a andar, sí, ayuda a empezar a andar en vez de dar círculos sobre uno mismo, ¿no? Yo una vez una persona me decía, pero yo es que aprendo intuitivamente, sin fijarme. Eso es muy malo, ¿no? Por lo que estás diciendo. Digo, esto es maravilloso. ya, Pero lo serías si tienes todo el tiempo del mundo y no tienes que decidir nada y fuésemos inmortales. Pero como el tiempo es finito, igual llega un momento en que se te acaba la gasolina dando vueltas, ¿no? claro, claro. Ir viendo dónde están las gasolineras para no quedarte sin. Entonces, está muy bien. Pero que si aprendes por aprender, seas consciente también. Mi plan de aprendizaje es estar 1 hora todos los días durante un año aprendiendo lo que me dé la gana. Mm, Perfecto, pero que sea para eso. Lo que no vale es, yo en realidad quiero eso, pero es que todavía me falta, y en realidad si vas dando vueltas no llegarás nunca. O sea, es como totalmente. allá dando vueltas, no te estás acercando, ¿no? Entonces, que sepamos por qué estamos haciendo lo que hacemos, ¿no? Y te da mucho control en que estás caminando hacia donde quieres, y de productividad, ¿sabes cuánto rato vas a estar y para qué? Eficacia, claro. Es un tema de productividad, de seguridad también y eso, y de saber que todo lo que vas haciendo te conduce hacia donde quieres ir, ¿no? En el tiempo que establezcas, porque es lo que decías, objetivos, luego da igual, como puedes elegir hacerlo en 5 años si quieres, pero Vale, que sea pero 5 años porque tengo menos tiempo, porque tal, vale, pero que sea elegido, no sea, ¿no? no En este sea como pollo sin cabeza, que es lo que, sí, sí, porque me dejo ahí y ahora lo cojo, luego lo dejo a exacto, encontrar sí. esas pautas. Bueno, y tú nos enseñas a hacer ese plan de aprendizaje, ¿no? Tienes por ahí tú una formación, ¿vale? Porque creo que es interés. Al final es un poco de la misma manera que siento que es importante primero decidir para qué pararte y tal, antes de ponerse a aprender, también es importante aprender a hacer el plan de aprendizaje. Y es que ya Sí, es como son estas cosas que parecen de sentido común sí, y de verdad que no es porque estemos nosotras aquí, que es que puede ser con nosotras o con cualquier sí, sí, otro, no, sí. no es, Pero pero al final sí, dices, pues si es que es sentido común, ¿por qué esto no es lo que está sí. mayoritariamente? Bueno, porque tampoco nos han enseñado, es que siempre hemos sido muy Ya, guiados. Hemos aprendido lo que nos han dicho, cuando nos han dicho, en el tiempo que nos han dicho, nadie nos ha enseñado a aprender, ¿no? Yo ya, cuando hablo de learnability es aprender a aprender. Y eso, ¿no? Parece que sean técnicas de estudio y no. ya. Porque en esta nueva manera de aprender ya no va de empollar, que no quiere decir que no haya que memorizar de vez en cuando, pero esto viene después. Ya, Las técnicas que puedas usar para según qué cosas que quieras
aprender de una manera así con más rigor. Está bien, pero viene después. Es que lo primero es saber elegir qué quieres aprender, cómo te vas a distinguir. Y todo esto no nos lo han enseñado. Entonces es normal que no sepamos y que cuando tenemos que aprender vamos a qué aplicación usamos, cómo organizo la información, cómo me la estudio, cómo me la aprendo, pero no nos han enseñado ni a organizarnos, ni a decidir qué queremos aprender, en el fondo, porque nos han enseñado qué curso queremos hacer o qué carrera queremos estudiar, pero no qué queremos aprender realmente, ¿no? Y tampoco nos han enseñado luego cómo aprenderlo. Sí, nos han hecho bastante expertos en absorber información, pero lo único que nos han enseñado a hacer con esa información es soltarla, o sea, en plan boomerang. Escupirla. Irla de vuelta, ¿no? Pero no nos han enseñado a hacer nada con ella. Ya. No nos han enseñado a aplicarla antes de sabérnoslo. No nos han enseñado. Entonces es normal que uno vaya perdido porque es que es eso, es que no nos han enseñado, ¿no? Entonces, pero bueno, lo bueno es que se aprende, ¿no? Que Sí, sí, sí. Que pero bueno, que entre todos iremos poniendo lo que claro, podemos para compartir y que cada vez más podamos saber eso, el para qué lo queremos y luego el qué forma le vamos a dar y qué plan le pondremos. claro, lo bueno es que cada vez más gente se lo plantea y sobre todo eso, que yo veo muchas ganas de aprender, mucha motivación. A mí me parece maravilloso. Sí, es maravilloso. Si tienes la motivación, Ya es que está. tienes ya casi todo ganado. Luego lo otro es ponerle método, ¿no? Sí, sí, la orden gasolina te nace de dentro porque sabes sí. qué es lo que te sale y lo que quieres, con lo que quieres compartir y lo que quieres hacer. Yo Sí, creo que ahí ya está todo listo. Bueno, totalmente. pues te seguiremos. Seguir a Neus, por favor, la gente que estáis por aquí, que venís de mi lado, seguir a Neus, porque en la parte esta os toca ahora empezar a aprender lo que elijáis aprender para cumplir ese propósito. Así que nada, Neus, gracias, como siempre, un Muchas placer. gracias. Cualquier cosa, en el blog hay más Hay de todo, su posts y demás, podcast. que a lo mejor ahí encontráis más información que os ayuda a haceros vuestro plan de aprendizaje en los cursos y en lo que necesitéis. Pues Mil nada, gracias. por un 2021 A lleno de llenar aprendizajes. una en blanco maravillosa. Muchas Gracias, Neus. gracias, María. Dios, gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues nada, ya ha sido súper interesante, como siempre, escuchar a Neus. Y con esto doy por finalizado este directo de hoy, que se ha alargado un poquito más, pero merecía la pena tener a Neus y escuchar lo que nos tenía por contar con el plan de aprendizaje. Y nada, te deseo de todo corazón que encuentres tiempo para ti, para dedicarte a este plan 2021 con todo lo que hemos ido viendo y que incorpores esta parte del aprendizaje que tanto nos va a nutrir y nos va a dar vida para ir dando forma a lo que vayamos necesitando en cada momento. Y gracias por estar al otro lado. Seguiré por aquí en 2021 y nada, no voy a asomarme más antes de que acabe el año y de verdad, despidamos este 2020 como merece, con todos los aprendizajes y desaprendizajes que nos ha traído. Démosle las gracias a pesar de lo duro que haya sido y la bienvenida a 2021, que también seguro que será un año apasionante si somos nosotras quienes decidimos llevar las riendas de nuestra vida. Gracias, feliz año y hasta el año que viene.